Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos presentes en la Expo Quimeca 2025. Agradezco su tiempo y atención a este evento virtual. Mi nombre es Víctor Gabriel Hernández Hernández, de la carrera Técnico Superior Universitario en Mecánica, de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Es un honor ser el representante de mi equipo en este nuevo proyecto que lleva por nombre Manejo de Residuos de los Talleres de Mecánica de la UTHH, asesorado por el bioquímico Alfredo Salguero Rojo. Para entender el plan de manejo de residuos, tenemos que poner en contexto a las normativas aplicables dentro de estas. Primeramente tenemos a la normativa 052, Semarnat 2025, la cual es una norma oficial mexicana que establece cómo identificar y clasificar los residuos peligrosos. Asimismo, define las características que hacen peligroso a un residuo, como la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad, que por sus siglas CRETIP. También tenemos a la norma 161 Semarnat 2011, la cual es una norma que establece los criterios para clasificar los residuos e identificar aquellos sujetos a manejo especial, así como determinar las obligaciones de los generadores responsables de su manejo y planes de gestión. Para ponerlos más en contexto sobre los tipos de residuos que existen, primeramente tenemos que identificar los residuos peligrosos, los cuales, por sus siglas, CRETIP, son aquellos residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos infecciosos, los cuales representan un gran daño al medio ambiente y a la salud. Asimismo, los residuos urbanos son aquellos que se generan con el uso diario de la vida cotidiana. Se clasifican como residuos orgánicos, inorgánicos, no reciclables y reciclables. Estos dos últimos desenglosados de los inorgánicos. Los residuos especiales son aquellos los cuales manejan un trato más determinado, ya sea por su cantidad y espacio. Es decir, lo pueden ser baterías de carro, componentes electrónicos, gases o aceites. Identificación de residuos en los talleres de mecánica de la UTHH. En el taller automotriz, de acuerdo al CRETIP, logramos identificar en los residuos corrosivos los líquidos de frenos desgranados, en los reactivos los solventes, en los explosivos los aerosoles y las latras presurizadoras de pintura, en los tóxicos los lodos desbastantes y las virutas metálicas, en los inflamables los aceites de corte y lubricantes usados, en los biológicos infecciosos los guantes usados y los materiales de curación. En el taller de soldadura identificamos dentro de los corrosivos los desamparantes o flux de ácidos, en los reactivos los desoxidantes, en los explosivos los cilindros de acetileno y oxígeno, en los tóxicos los solventes y los polvos metálicos, y dentro de los inflamables el acetileno, el gas LP y los líquidos de limpieza. En el taller de metrología identificamos dentro de los corrosivos los líquidos de limpieza, dentro de los explosivos los aerosoles, los alcohólicos y aceites, dentro de los tóxicos, los inflamables, el alcohol y la acetona, y en los biológicos infecciosos, los materiales cortopunzantes. Y dentro del taller de máquinas y herramientas, identificamos como corrosivos los líquidos de limpieza o ácidos básicos. En los reactivos, los polos metálicos y dentro de los explosivos, los aerosoles. En los tóxicos logramos identificar los aerosoles, los lubricantes y dentro de los inflamables, los aceites de corte. Dentro de los biológicos químicos, al igual, identificamos los materiales cortopunzantes contaminados. Para las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos de los talleres de mecánica de la UTHH, primeramente identificamos cada tipo de residuo de acuerdo al CRETIP de manera general y después identificamos los tipos de contenedores que llevaría cada uno. Es decir, para los residuos corrosivos les asignamos contenedores resistentes con un cierre hermético y temperatura controlada. Para los reactivos, una ventilación adecuada, al igual que una temperatura y etiquetas claras a estos. Para los explosivos, les asignamos contenedores con temperaturas controladas y la separación de incompatibles, asimismo una ubicación aislada. Para los tóxicos, un cierre hermético y etiquetado y clasificación. Para los inflamables, una puesta a tierra junto al
contenedor, áreas designadas y aisladas. Para los biológicos infecciosos, asignamos contenedores rígidos y con un etiquetado de segregación de origen. Para el proceso de reciclado a continuación. Dentro de mi propuesta establecí e identifiqué cada uno de los materiales de manera general para después clasificarlos de acuerdo al arquetipo. Una vez hecho, establecí tipos de contenedores y colores a cada uno de estos. De acuerdo al ATRP, transporte interno personal, capacitado a transportar. Los de residuos corrosivos estarán en contenedores amarillos, los de residuos reactivos estarán en contenedores color naranja, los residuos explosivos estarán en contenedores de color café y en los residuos tóxicos estarán en color azul. Los residuos inflamables serán de color rojo. Luego identificamos el medio del transporte en el cual se transportarán los residuos. Se estableció que los residuos se tendrán en carretillas y diablitos para facilitar la manipulación de estos mismos. Las carretillas nos servirán para trasladar piezas de fierro, baterías usadas, cilindros de acetileno, y los diablitos nos servirán para transportar los residuos almacenados en los contenedores ATRP. Dentro de los procesos de reciclaje de cada uno de los residuos generados en los talleres de la UTHH, de acuerdo al CRETIP, tenemos a los líquidos de freno, los cuales se generan en el taller de automotriz. Estos se someten a un proceso en el cual se recolectan para posteriormente ser incinerados mediante un proceso en el cual se le hace la inyección de carbón activado. Por otra parte, los solventes que se generan en 3 talleres diferentes, como lo son el taller de máquinas, herramientas, soldadura y automotriz, se someten a una destilación, en la cual se calienta esta mezcla para después ser evaporada y condensada. Los polvos metálicos se reciclan mediante la fundición. Y por último, tenemos al aceite de corte, el cual se somete a un proceso de filtración para después purificarse y poder volver a usarse. Por otra parte, tenemos a los residuos que no son reciclables. Dentro de ellos tenemos a los limpiadores para remover óxido, baterías usadas, aerosoles presurizantes o aceites los cuales ya están contaminados. Para la inactivación de estos residuos, primeramente se tienen que almacenar en contenedores dentro de los 3 talleres en los cuales se generan más de estos residuos, como lo son el taller de máquinas y herramientas, el automotriz y soldadura. Estos residuos se encuentran almacenados junto a los tornos de máquinas y herramientas. En el taller de soldadura, al no tener un espacio para almacenarlos, estos se trasladan igual al taller de máquinas y herramientas. Y en el taller automotriz, al generar demasiados residuos, estos se almacenan de manera temporal en un periodo de hasta 3 meses, en la cual, al cumplir este periodo, la empresa encargada, como lo podría llegar a ser Gen Industrial, se puede llegar y recolectar estos residuos para después tomar una ruta en la cual parte desde la parte trasera del taller de automotriz y después pasar por el edificio de civil hasta llegar al edificio de gastronomía para posteriormente salir por el rastro municipal. Se lo detallaremos a más a fondo. Para el aceite de corte, tenemos que primero se recoge el líquido y para después filtrarlo. Se realiza un análisis químico para evaluar la composición de este. Si el líquido contiene contaminantes que no se pueden eliminar, se somete a un tratamiento adicional. Una vez tratado, el líquido puede ser utilizado en diferentes procesos de manufactura. Para las virutas o polvos metálicos generados durante el mecanizado, primeramente se compactan utilizando prensas o briqueteadoras, las cuales, al ser compactadas, se llevan a una fundición, donde se funden a altas temperaturas, y este metal fundido se puede utilizar para moldear lingotes o utilizarse directamente en procesos de fabricación. Para líquido de frenos, primeramente se recoge el líquido de frenos usado en recipientes adecuados. Se filtra este líquido para eliminar impurezas y partículas sólidas. Después se realiza un análisis de composición química para el líquido de frenos, el cual se somete a un proceso de destilación para separar los componentes del líquido y recuperar el líquido de frenos aún más limpio. Para los solventes, se recoge el líquido adecuado según su tipo y se clasifica de acuerdo a este. Dependiendo de la composición, se pueden aplicar diferentes métodos. Entre ellos tenemos uno, el cual es la destilación, el cual consiste en separar los componentes del solvente mediante procesos de calentamiento. A continuación, mostraremos el proceso de inactividad de algunos materiales, como lo son los materiales explosivos, que dentro de ellos tenemos a los aerosoles.
el cual se somete a un proceso de despresurización en el cual se almacenan en lugares seguros, lejos de fuentes de calor y llamas. Después tenemos los materiales cortopunzantes, los cuales para su inactividad se tienen que identificar y utilizar contenedores diseñados específicamente para la recolección de estos, almacenarlos en un área designada y fuera de las zonas de paso. Para los materiales líquidos, como lo son los corrosivos o líquidos de limpieza, tenemos la identificación y clasificación de estos de acuerdo a los ácidos y después usamos un agente neutralizante para estos. Y para los materiales inflamables, como lo son los lubricantes, tenemos la identificación y clasificación de estos para después almacenarlos en un lugar seco, bien ventilado y fresco. Y para después, esos tipos de materiales, enviarlos a una empresa encargada, la cual lleva por nombre Gen Industrial S.A. de S.B. Los servicios que proporciona esta empresa son la recolección, transporte autorizado y confinamiento, además de la incineración, el reciclaje y la valorización industrial. El contacto de esta empresa es +52 81 19 66 79 00. Los costos aproximados son de 3,500 a 6,000 pesos por metro cúbico o tonelada. La ruta que toma esta empresa es Veracruz, Poza Rica. Con esto damos terminado nuestra propuesta de los tipos de tratamiento de los residuos generados en los talleres. Muchas gracias por su atención. Tengan un excelente día.